Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí. El Señor los bendiga. Los amamos. Bendito nuestro Dios que nos permite estar una vez más para escuchar su palabra. También damos gracias al pastor Nathan. Gracias, pastor Nathan. Lo amamos en Cristo Jesús. Gracias por su mensaje y por el mensaje de toda la congregación. Pues estamos aquí para seguir. Gracias por su mensaje. Los amamos, los necesitamos y que sea la voluntad del Señor en nuestras vidas en cada momento. Oh, thank you, Pastor Nathan. Thank you for your message. We love you. Everybody loves you here. We need you. For all our brothers and sisters, we love you. Hopefully one day we're back together praising the Lord. Amen. 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 Vamos a dar lectura a la palabra el día de hoy. El Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 1, el versículo 2 al versículo 13. Me acompañan ahora. Qué deleite poder leer las escrituras todos juntos, gozosos en su palabra. Gracias, hermana, por recordarnos la palabra del Señor. Gracias por ayudarnos, por sus hermosas adoraciones. Gracias. Él es el que nos da todo, confiamos. Él es el buen pastor, es nuestro Señor. Gracias por recordarnos que Él es la fuente inagotable de vida eterna, nuestro Señor. Cantamos su palabra, oramos su palabra, predicamos su palabra, exaltamos a Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es el buen pastor. Marcos, ¿listo? ¿Lo tienen todos? Marcos 2. Marcos capítulo 1, versículo 2 al versículo 13. Como está escrito en Isaías del profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Señor, damos gracias por tu bendita palabra, que ella en esta mañana nos instruya, que sea tu palabra la que nos corrija y nos ayude a acercarnos más a tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendecimos este día, bendecimos a tu Santo Espíritu, quien es el que está en control de todo. Que sea Él dirigiendo mis labios, dirigiéndonos, tocando los corazones, preparando cada corazón, preparando las mentes y todo nuestro ser para recibir con humildad lo que tú tienes, Señor, y para poder ser de agrado ante tu santidad. Amén. Pueden tomar asiento, pueden mantener sus máscaras. Pues dimos comienzo al estudio de este Evangelio de Marcos la semana pasada, el versículo 1, que si ustedes recuerdan, hablamos sobre el principio del Evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Marcos nos abre con el Evangelio. El versículo 2 y 3 toma citas de los profetas Isaías y Malaquías, las cuales hablaron con un mismo propósito.
acerca del principio del Evangelio de Jesucristo en el ministerio de Juan. Ahora, conozcamos un poquito más de Juan el Bautista, el profeta llamado a preparar el camino para la venida del Señor. En el Evangelio de Lucas nos relata que Juan el Bautista fue hijo de un sacerdote llamado Zacarías, y que él y su madre pertenecían a una familia sacerdotal. Zacarías, mientras estaba en el templo llevando un servicio, tiene un encuentro con el ángel Gabriel, el cual le da una profecía de que iban a tener un hijo, y que este hijo iba a ser grande ante los ojos de Dios, y que ese muchacho no podía beber vino ni ninguna bebida alcohólica. También le dice que sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y que hará muchos israelitas que vuelvan al Señor su Dios. Le dice también que preparará a la gente para la venida del Señor, que hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Esta es la profecía que está recibiendo Zacarías sobre Juan, su hijo. Ahora, luego del nacimiento de Juan, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza sobre este muchacho, sobre su hijo, Juan el Bautista. En el versículo 76, primera de Lucas, dice, Lucas 1, 76, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. La manera de vivir de Juan el Bautista no era común. Marcos lo relata, capítulo 1, versículo 6, que Juan estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que comía langosta y miel silvestre. En cuanto a su vestimenta, nosotros debemos comenzar notando que pues no había nada de lujo en ella. Era una vestimenta apropiada para el lugar de donde él vivía, en el desierto. Su comida era muy sencilla. No necesitaba salir a los pueblos o aldeas a buscar. Su comida estaba a su alrededor. Langostas, miel silvestre. La vida de Juan era una vida independiente del mundo, separada completamente. Estaba separado de lo que había en el mundo, lo que el mundo daba, lo que el mundo entregaba. Pero él, en cambio, estaba entregado a su ministerio. No había ninguna distracción en la vida de Juan, ninguna en absoluto. Marcos nos presenta a Juan, lo llama el mensajero. ¿Cuál era la función de los mensajeros? Llevar la palabra de Dios, tal y cual como Dios le había dado. El mensaje para Juan, preparar el camino para el Señor. Otro propósito en la vida de los mensajeros, de los profetas, de los videntes llamados en el Antiguo Testamento era esto: ayudar al pueblo a identificar al Mesías. Y este mensaje a Juan es la esencia de este sermón. ¿Qué? Preparar el camino para el Mesías. Es una ordenanza de Dios. La cita de Marcos hace referencia a Isaías y a Malaquías. Pero ¿cuál es el contexto histórico en que estos profetas escriben? Isaías 43, la cita que toma Marcos, dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra árida para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. ¿Cuál era el contexto en ese momento, en esta escritura?
que Israel estaba ignorando continuaba ignorando las advertencias de Dios, razón por la cual fueron llevados cautivos por los babilonios. Pero en medio de esta circunstancia en que ellos se encontraban, Isaías anunció que Dios mismo volvería, ¿para qué? Para rescatarlos, a buscarlos. Para esto, el camino para su encuentro debía ser preparado. El camino para el encuentro de Dios con su pueblo rebelde debía estar preparado. La profecía de Malaquías dice en Malaquías 3:1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Nuevamente, el contexto escrito de esta profecía es: en ese momento los sacerdotes no estaban cumpliendo con sus deberes. Sus ofrendas eran de animales defectuosos y el culto para ellos ahora les resultaba fastidioso, una carga, pesado. Entonces había la necesidad de limpiar el templo, la necesidad de purificar el culto. ¿Para qué? Para la venida del ungido de Dios. El mensajero tenía que preparar el camino. Y en estas profecías, tanto de Isaías como de Malaquías, que usa Marcos en su texto, resalta una necesidad. La necesidad de que de una preparación para ese encuentro divino, para ese encuentro con Dios. ¿Cómo se prepara el camino? ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que tenían que hacer? En la antigüedad era costumbre, si un rey iba a visitar alguna parte de su reino, él enviaba un mensajero antes de que él fuera, con el propósito de preparar el camino. ¿De qué forma? Él encargaba a su vez este mensajero a las poblaciones, a los pueblos cercanos por donde iba a pasar, que lo limpiaran, que quitaran cualquier bache, obstáculo que hubiera en el camino. Ese era el trabajo de este mensajero, preparar el camino para que pueda pasar el rey. Ahora, esta referencia a un rey, Juan el Bautista era quien anunciaba, quien debía preparar el camino para la venida de un gran rey. El camino que Juan tenía que preparar no era limpiar las calles, no era quitar los obstáculos, tapar los baches, tenía que preparar el corazón de los hombres. La preparación del camino para llegar al Rey de Reyes era denunciar el pecado del pueblo, hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las vidas de ellos estaban llenas de apariencias. Ellos necesitaban enderezar sus caminos para la venida de este rey. Podemos pensar en los valles que menciona el profeta, como los valles como cosas ocultas, como cosas bajas, despreciables, y al hacer mención de los montes puede reflejar la altivez, el orgullo del corazón. Recordemos que habían pasado más de 400 años que el pueblo no había escuchado la voz de Dios por medio de un profeta. ¿Qué pasa? Que el ambiente religioso estaba en decadencia. Estaban preocupados más por el poder político, por el dinero, y el mensaje de Juan llega a un pueblo desolado, a un pueblo afligido, que aún estaban bajo el castigo de Dios. Ahora su desolación no era política, no era económica, sino era moral, era espiritual. Y por fin, escucha, por fin, esa venida tan largamente esperada de este rey y de su reino estaba próxima. Ante esto, Juan insistió en el cumplimiento de ciertos requisitos espirituales. ¿Para qué? Para poder participar de este reino. El mensaje de Juan en este momento, en aquel tiempo, era muy oportuno, como lo es ahora, también en este momento. ¿Oportuno para quién? Para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque si usted desea que Dios sea parte de su vida, si desea que Dios llegue a su vida, necesitamos preparar nuestros corazones.
¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del arrepentimiento. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, cada momento, cada día, preparar ese camino, preparar ese corazón para que el Espíritu de Dios pueda ministrarnos. ¿En dónde se encontraba Juan predicando? En el desierto. ¿En el desierto? Sí, en el desierto. ¿Lejos de qué? Lejos de las ciudades grandes. Juan no estaba buscando ser reconocido, él no estaba buscando templos grandes, amplios, ser visto por otras personas. No, estaba lejos de los templos, estaba en el desierto. Y escuche esto, la gente para llegar allá, a ese lugar donde estaba Juan, tenían que viajar hasta un día de camino. Bueno, antes no había carros, no había coches como ahora, pero también era un viaje de camino, dejaban sus obligaciones, sus quehaceres, lo dejaban para llegar a escuchar la predicación de Juan. Es algo muy sorprendente. ¿Qué pasaba? Había una gran necesidad, había una hambre espiritual. Hoy creo que todos tenemos esa hambre, ese deseo de escuchar la palabra. Ellos viajaban un día entero para llegar caminando. Hoy es muy difícil sentarse, prender el carro, salir y llegar a 15 minutos. Es una carga. El hambre, la necesidad está en cada uno de nosotros, en todos hay necesidad de esa fuente, de esa peña de Oreb, donde hay una fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Hay una necesidad. Muchas veces estamos sedientos y la fuente está ahí, con todo está al frente y no acudimos. Esta era la situación en aquel momento. Juan está en un desierto. ¿Por qué el desierto? Podemos preguntarnos, ¿pero por qué se fue? Posiblemente para evitar ¿qué? Evitar las tentaciones, distracciones de la vida urbana y poder dedicarse completamente a la búsqueda de Dios. Usted recuerde que Dios habló a Israel en el desierto antes de su entrada a la tierra prometida. El profeta Oseas identifica el desierto como el lugar donde se efectuaría la reconciliación con Dios y en donde Israel hallaría la renovación espiritual. En el desierto, dice en Oseas 2:14, pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El mensaje de Juan el Bautista se centró en anunciar la venida del rey prometido ya en el Antiguo Testamento. Estas fueron las palabras Marcos 1:7 y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir con estas palabras? Que iba a venir un rey para gobernar en la vida de los hombres. Y Juan estaba ¿para qué? Para anunciar que era vital que cada persona estuviera preparada para entrar, para ser parte de este reino. Eso es lo que Juan estaba comunicando. Pero Juan necesitaba confrontarlos con la verdad. ¿Por qué? ¿Saben? ¿Por qué necesitaba? ¿Y cuál verdad? La verdad que ellos no querían escuchar, la verdad que hoy nadie quiere escuchar. La mayoría de los judíos, en aquel tiempo ellos pensaban que iban a disfrutar del reino de Dios al instante que el Mesías aparecía. ¿Por qué? Por ser descendientes directos de Abraham o por practicar ciertos ritos religiosos. Pero ¿qué pasa? Juan les dice, no es así. Él los advirtió severamente de su equivocación. Los llamó hipócritas. En Lucas 3:7-9 lo puedo leer. Lo que Juan nos quiere decir es que lo único que los iba a preparar para entrar a este reino era la renuncia al pecado y volverse de una manera sincera, genuina a Dios. Hoy hay muchas personas que piensan que van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque son musulmanes, porque pertenecen a esa religión, porque practican el ayuno, la oración. Hay muchos católicos
que piensan que van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque son católicos y pertenecen a una religión antigua. Hay muchos cristianos evangélicos que piensan que van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque van a la iglesia cristiana los domingos, porque cantan, están en el coro, porque ofrendan, porque leen la palabra y piensan que van a entrar al reino de los cielos. Pero Juan les advirtió claramente: esto no es por lo que tú hagas. Nada de esto sirve para nadie, ni para musulmanes, católicos, evangélicos, mormones. No sirve si no hay un verdadero cambio en el corazón, un verdadero cambio en el corazón y en la mente. No sirve para nada. Por eso el llamamiento al arrepentimiento que Juan hizo es tan importante y sigue teniendo la misma importancia en este momento, hoy, para cada uno de nosotros, para todos. Como habían anunciado ya los profetas, leímos en Isaías 43, hagan una carretera derecha a través de la tierra árida para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. En nosotros hay esas montañas, hay esos cerros de orgullo. Están en nosotros la terquedad, los caminos torcidos y desviados que deben y necesitan ser enderezados todo el tiempo. Esas asperezas que tienen que ser pulidas antes de que nosotros podamos mirar la gloria de Dios en el rostro de su Hijo amado Cristo Jesús. Y Él a su vez pueda depositar toda su gracia, todo su poder, todo su consuelo en cada uno de nosotros. El arrepentimiento, según la traducción literal de la palabra griega, es un cambio de mente, lo cual implica un cambio a la actitud de su voluntad. Escuchen, el alma no arrepentida escoge su propio camino y su propia voluntad sin considerar la ley de Dios. Ahora, el arrepentimiento, pero en el arrepentimiento el alma cambia de actitud. Cuando se arrepiente, cambia su actitud, cambia su manera de pensar. El arrepentimiento es también un reconocimiento de que nosotros no merecemos ser parte del reino de Dios, que nuestras vidas no son dignas de tal privilegio. Durante el ministerio de Juan, este arrepentimiento que estamos hablando estaba simbolizado por el bautismo de arrepentimiento, lo menciona Marcos. Ahora, no olvidemos que este bautismo era solamente un símbolo, porque sin el cumplimiento era algo inservible. Se lo dijo claramente a los fariseos, a los saduceos que venían a ser bautizados. Juan se dio cuenta de que sus intenciones no eran sinceras, para nada. El deseo de conversión debe y deberá ser siempre genuino, y eso se lo puede ver. Juan pues anunciaba el perdón de pecados por medio de este bautismo. ¿El bautismo para qué? Para el arrepentimiento. Juan, en vez de dirigirles a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, ¿qué hacía? Les anunciaba la venida del Mesías. Él no estaba en el templo. Recuerden que en aquellos tiempos el perdón de pecados para el perdón de pecados era necesario los sacrificios en el templo por medio de ¿qué? De los sacerdotes. Pero Juan no estaba en un templo, no estaba presentando sacrificios. Juan estaba lejos, estaba en el desierto, estaba hablándoles ¿a quién? A los publicanos, a los soldados, a los fariseos, a los saduceos. Estaba lejos de los religiosos. Pero él sí sabía que sin la confesión de pecado era imposible el perdón. Sin confesión de pecados no hay perdón. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Es primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Regresando a Marcos, capítulo 1, versículo 5, dice que salían a Él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y que eran bautizados por Él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando Marcos hace mención a salían, este verbo indica una acción continua. Cada día, día tras día, la gente salía, dice, ¿de qué? De Jerusalén, de las zonas aledañas. ¿Para qué? Para escuchar la predicación de Juan y ser bautizados por él. Un comentarista afirma que Juan vació las ciudades y que llenó el desierto por su predicación. A pesar de que, recuerde, este lugar no era el más cómodo, estaba en el desierto y el mensaje no era un mensaje agradable, mucho menos motivador. Todo lo contrario, los confrontaba con su pecado. Ahora nosotros podemos entender el alcance y el poder de la palabra de Dios. A un día, mucho tiempo de distancia llegaban, pero era la palabra de Dios. El versículo 7 dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Al fin se cumplían estas profecías del Antiguo Testamento. Había llegado la hora. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción e hijos. En aquel tiempo era una costumbre en la época de Juan, que cuando un amo llegaba a su casa con sus sandalias llenas de polvo del camino, el esclavo le quitaba las sandalias para que él pueda sentirse cómodo. Al mencionar Juan las sandalias que no es digno, él manifiesta un reconocimiento profundo y real de ¿qué? De la grandeza de Cristo, quien era superior a él, era tan grande, que era tan sublime, y Juan se sentía incompetente. ¿Para qué? Para servir a Jesús, para servirlo incluso en el más bajo de los servicios. Juan era simplemente un siervo. La actitud de él no cambia. Y escuche, la predicación de él se caracteriza por exaltar a Cristo. La predicación de Juan. También él lo reconoce que él era terrenal, Juan, pero que Cristo había venido del cielo. Juan siempre explicó que su ministerio era parcial e incompleto. Juan era solo una voz que clamaba, pero Cristo es el verbo eterno de Dios. Juan solo era el portero que abría la puerta al verdadero pastor. Juan podía señalar, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo, lo podía señalar a ese cordero, pero Jesús lo era, frente a frente estaba con él. Juan estaba cumpliendo su función, una función que todos nosotros la tenemos, preparar el camino para el Rey, para el Salvador. En el versículo 8 leemos, yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lo que Juan estaba haciendo es repetir las palabras de los profetas ya anunciadas, que la venida del Mesías inauguraría una nueva era con el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes sin distinción alguna. Ezequiel 36:25, lo leemos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Anunciado ya, profetizado. Dios
derrama su espíritu con una finalidad, de darnos un nuevo corazón, de darnos una vida regenerada y que podamos llevar vidas justas. El propósito, podemos decir, es santificar nuestro corazón. También el apóstol Pablo enseña otro propósito del bautismo en el Espíritu Santo: incorporarnos a la iglesia de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos formar parte del cuerpo de Cristo, no podemos formar parte de la iglesia y tampoco podremos entrar al reino de los cielos. Dice Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Jesús, siendo santo, siendo puro, siendo el Hijo de Dios, tiene que ser bautizado. No, va a ser bautizado. ¿Por qué? Nos dice Marcos que Jesús vino de Nazaret de Galilea y que fue bautizado por Juan en el Jordán. Muy bien, Galilea estaba al norte del país, estaba muy cerca de los gentiles y por esa razón los judíos no los querían. Los consideraban como un pueblo insignificante. Incluso sus habitantes no eran apreciados ni entre ellos por los propios galileos. Como dijo en una ocasión Natanael en Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan, bueno, es el relato de Juan. Ahora, el Mesías estaba libre de pecado, estaba limpio, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace? Se puso en medio de esta compañía de pecadores para ser bautizado. Aquí nosotros podemos ver que su humildad, podemos ver su espíritu de servicio. Juan al verlo se opuso. Al principio, él no quiso bautizarlo. Mateo 3:14 nos relata. ¿Por qué? Porque sabía que el bautizo era para los pecadores que estaban arrepentidos. Pero sin duda, mire, la razón más importante fue que ¿por qué lo hace? Con el fin de identificarse con este pueblo. Y es en donde comienza el ministerio de Jesús, quien había dejado temporalmente su trono, el trono en la majestad, en las alturas, para venir a un pueblo pecador, para venir a salvarlos. Su bautismo pues muestra su identificación con los pecadores, y algo más que hace, anticipa el momento en que él había de ser hecho ofrenda por el pecado. Jesús, el único santo, el único inocente, se presentaba como un representante de todos los pecadores, tal como ya lo había anunciado Isaías, el profeta, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este fue el primer paso del camino que le llevaría, que le conduciría hacia la cruz. Es ungido por el Espíritu de Dios. En aquel tiempo se ungía, recuerde, a los reyes, a los sacerdotes, se derramaba, se ponía el aceite sobre sus cabezas. ¿Para qué? Para encomendarles a una función, para empezar su ministerio de servicio. Aquí a Jesús, al ser ungido, vemos una manera para que él comience a ejercer públicamente como el Mesías prometido por las Escrituras. Y también es la interpretación que hace el apóstol Pedro, Hechos 10:37-38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Luego en el versículo 10 dice que los cielos se abrieron. Marcos no usa este término abrir,
sino que dice que los cielos se rasgaron. ¿Qué sucede? Lo que se abre, se cierra, ¿no es cierto? Pero lo que se rasga no puede volver a su estado natural. ¿Por qué de esto? Ahora no habría un obstáculo entre él y el cielo. Se cumple la oración del profeta Isaías en 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Esta petición de Isaías se basaba en que el hecho de el cielo cerrado era una señal de la ira de Dios en contra del pueblo pecador. Pero escuche, con Cristo, esta bendición de Dios volvía al pueblo. Todo esto que escuchamos estaba tomando lugar en el río Jordán. Para nosotros, no, en el río Jordán, en el río aquí o allá, donde sea, no tiene importancia, ¿no es cierto? Pero para los judíos, este río representaba la frontera entre el desierto y la tierra prometida. En el tiempo de Josué, Dios abrió las aguas del río. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiera pasar y entrar a la tierra prometida. Ahora, en este momento, en la presencia del Mesías, estaba viendo los mismos cielos. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios, el Mesías, descendiera al mundo a salvar a la humanidad. Y para los hombres que confiaran en Él, pudieran llegar hasta la misma presencia de Dios Altísimo. El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Por qué hace mención a la forma de paloma? Tal vez podemos decir con el objeto de dar a entender que la pureza, la bondad, la serenidad, porque todo esto son características que identifican al Espíritu Santo. El texto no nos explica por qué Dios se complace en su Hijo amado. Podemos decir al hecho de que Jesús se presenta ¿de qué manera? Él se presenta humildemente para salvar a los hombres pecadores. Y esto agrada al Padre, y el Padre anuncia la aprobación a la misión del Señor, de su Hijo, a buscar a los perdidos. Le acepta como el mediador, le acepta como el sustituto, como el fiador del nuevo pacto. Luego de esto, es llevado al desierto. Ahora en el desierto debía enfrentarse con el príncipe de este mundo. Juan 12:31. No se trata de una tentación como la que nosotros podemos tener, como las tentaciones que tenemos a diario, no. Aquí estamos hablando del primer combate entre el Hijo de Dios y entre Satanás. ¿Para qué? Para poder conseguir la liberación de los hombres y su salvación. Aquí se puso a prueba la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para comenzar esta obra de salvación. Amén. Todos nosotros, todos en general, todos los cristianos, sí, ustedes, nosotros incluidos, tenemos tentaciones diarias. Todo creyente va a enfrentar a lo largo de su vida, mientras esté aquí, va a enfrentar un conflicto espiritual, va a tener esa batalla todo el tiempo, donde va a ser tentado, donde su fe va a ser probada, sin descanso. El apóstol Pablo nos advierte sobre esto en Efesios 6, del 10 al 13, Efesios 6. Veamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mateo nos dice que después de estas tentaciones, el diablo entonces le dejó.
Es en la forma como lo presenta Mateo. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Lucas dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. La batalla iba a seguir a lo largo de todo su ministerio terrenal. Y con nosotros, hermanos, también esa batalla no va a parar, va a continuar hasta que estemos en la presencia del Señor. Por su parte, Marcos concluye su breve descripción de la tentación de Jesús, indicando que estaba con las fieras y que los ángeles le servían. Tanto las fieras como los ángeles y hasta el mismo diablo reconocía, cada uno a su manera, ellos reconocían la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios y como el hombre perfecto que se presenta a un mundo para liberar de la esclavitud de Satanás, del pecado. En medio de las fieras, ¿quién lo guardaba? ¿Su padre? Lo podían atacar. ¿No se ha sentido usted muchas veces en medio de fieras que lo quieren despedazar? Todo el tiempo. Creo que todos nos hemos sentido así. Muchas veces incapaces de hacer nada. Que no sabe cómo defenderse. Esas fieras que le están destrozando, parecen destrozar, pero no pueden, porque sabe que hay alguien que le está protegiendo. Aunque le rodeen, aunque estén ahí, no pueden, porque es la protección del Altísimo, del Dios viviente. Como protegía a su Hijo, nos protege a cada uno de nosotros. No lo podrán hacer. Este incidente sirvió para demostrar que el Señor Jesús era un hombre, es un hombre perfecto y por lo tanto puede ser nuestro Salvador. Si Él hubiera cedido ante alguna de las tentaciones, escuche, de Satanás, hubiera quedado descualificado para la tarea de la salvación. El hecho de que Jesús pasó por todas estas tentaciones lo capacitó, ¿para qué? Para que pueda ser nuestro sumo sacerdote, a que podamos nosotros recurrir en cualquier situación, sabiendo que Él entiende, sabiendo que Él escucha, como dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando estamos siendo tentados, Él nos socorre, clamamos y Él va a estar ahí. Hechos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros vamos a ser tentados de igual manera. Hemos visto, vimos, sabemos que el diablo es un poderoso enemigo, hermanos, muy poderoso, y él no se va a ir de nosotros porque usted le diga las palabras, vete Satanás, no se va a ir. Lo único que nos va a librar a nosotros de él es nuestra confianza en Dios y nuestra sujeción a la palabra de Dios, que más pero también con un deseo firme, un deseo nuestro de apartarnos del pecado, en todas sus formas, el deseo en nosotros. Porque, escuche con atención, porque mientras sigamos acariciando alguna de las sugerencias del diablo, de Satanás, cuando usted ponga oído a lo que Satanás dice, él no se va a apartar de usted, porque le gusta el chisme, porque le gusta escuchar la mentira, porque le agrada sus oídos, porque le agrada su carne. ¿Se va a ir? No, lo va a hacer pedazos. Dice alguien por ahí, él puede hacer un ave, puede volar sobre tu cabeza todo el día y dar vueltas, pero no va a hacer nido en ella mientras tú no le permitas. Él puede rodearle todo el tiempo, con tentaciones, con todo, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a sentarse a escucharle? ¿A dar oídos? No, no podemos. Tenemos una responsabilidad, dice 1 Pedro 5:8,
Sed sobrios y velad. Velad. ¿Sabe lo que es velar? Orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Para qué? Para que nos aparte de la tentación, para que nos aparte de la maldad, para que no nos llegue, para que podamos caminar firmes con confianza. Velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, no solamente con nosotros. ¿Qué hizo Juan? Juan preparó el camino para el pueblo de Dios. Mediante el bautismo del arrepentimiento, cumplió con su labor para la conversión de los corazones, para que haya ese encuentro celestial. Ahora, el Espíritu Santo continúa preparando nuestros corazones para nuestro encuentro con el Mesías en su segunda venida. Él preparó, cumplió su función como profeta, como un mensajero del Señor, lo hizo, predicó el arrepentimiento, llevó al arrepentimiento, y llegó Jesús, lo bautizó, ya cumplió con su labor. Entonces, ¿y de ahí ahora qué? ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿De qué se trata? Pues llegó Jesús, Él cumplió, llegó, lo vio al Mesías, al Redentor, por quien trabajaron los profetas, por quien hablaron los profetas, estaba allá. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros ya tenemos ese camino, ya está ahí Cristo Jesús. Él es el camino, Él es nuestro camino, Él es la vida, es la verdad, es Él. Lo tenemos a nuestro alcance, pero tenemos que preparar el camino. ¿Qué camino? Nosotros tenemos una responsabilidad, ya el camino está listo, es Él, pero nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, la responsabilidad de los creyentes es ¿cuál? Es preparar nuestros corazones. Todo el tiempo, todos los días, necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer que hemos fallado. Esa es la forma como lo vamos a preparar. Esa es la función nuestra. No somos los profetas, pero sí somos los llamados ¿somos llamados a qué? A mostrarle a la gente, a decirle a la gente que están mal. Somos llamados a llevarles al arrepentimiento, a presentarles a un Dios santo. Es nuestro deber, para que no terminen en el infierno, en una condenación eterna. Todavía nosotros somos esos mensajeros de Cristo, porque estamos llevando su bendita palabra. Recordemos que ese arrepentimiento es una actitud de nuestro corazón, una actitud del corazón que nos va a llevar a huir de los pecados. Ese arrepentimiento le va a llevar, le aleja, pero hay algo importante también, la fe en el Salvador, la fe en el Redentor. Eso significa nuestro deseo y nuestra elección de volvernos hacia Dios para participar de su bendito reino. Creo que es una oportunidad que Dios nos da todo el tiempo para que nosotros podamos, escuchando su palabra, reconocer que cuánta es nuestra necesidad de Él, cuánta es la necesidad de su bendita palabra. Reconocer que hemos pecado contra un Dios santo. Si alguien primera vez escucha esta palabra, es la palabra de Dios, es la palabra santa, la palabra que tiene vida, es la palabra del Espíritu, es la única que transforma. No va a ser tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu papá, tu mamá. Nadie va a transformar. Pueden pasar 80 años y tú sigues siendo igual. Nadie te va a cambiar, nadie puede cambiarte. No es cuánto tú lo ames a una persona y vas a cambiar por eso, no. Eso no te va a transformar ni a cambiar. Pueden pasar cuántos años y sigues en la misma inmundicia, en el mismo pecado, en las mismas fallas, en la misma amargura, falta de esperanza. Lo único que va a cambiar en tu vida es la palabra de Dios. Lo único. La responsabilidad de cada uno de nosotros
de escuchar la palabra, el deseo de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro pensamiento, para que nuestro ser sea cambiado, nuestra mente, nuestra alma, un arrepentimiento genuino para todos los que creen a salvación, para todos los que creen en Cristo Jesús. Hoy tú puedes arrepentirte, hoy es una oportunidad que tú puedes decir: Señor, yo he fallado, reconozco que he fallado. Hoy esas montañas de orgullo, de altivez, pueden ser bajadas. Hoy esos valles que están escondidos con una vida oculta de pecado pueden ser allanados, llenados con el poder de Dios. Es el único, hermano, es el único, mi amigo, Cristo Jesús. Ven a Él, arrepiéntete, busca de Él, busca su palabra y encontrarás la vida eterna. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti, Padre, bendita es tu palabra. Ella es la fuente de vida que necesitamos, es agua de vida que necesitamos. Ella es el pan, el alimento para nuestro espíritu, nuestras almas. Necesitamos ser cambiados, Padre. Necesitamos ser renovados todo el tiempo. Tenemos un enemigo poderoso que acecha nuestras vidas, que está allí, pero sabemos que tú eres más fuerte, sabemos que tú eres poderoso. Tu Hijo amado fue tentado, pero tú estuviste guardándolo siempre, Padre, de las fieras salvajes. Así nos guardas hoy y lo seguirás haciendo, Padre. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes, Espíritu Santo, tú que estás aquí mostrándonos la verdad de Cristo, que tú nos puedas llevar, ayudar a los que no pueden ver, a los que están ciegos, que se han desviado de ese camino. Que nosotros seamos de esos heraldos del Rey para preparar el camino a los que están incapacitados por su ceguera, porque no pueden caminar, porque no hay fe, porque no hay esperanza, porque están sordos, porque están mudos. Que cada uno, Señor, de nosotros, que cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Dios Altísimo, que tu Santo Espíritu guíe a ellos, que tú los lleves a mostrarles el camino, que tú los hagas heraldos para preparar el camino, Señor, para los que no pueden. Y primeramente para sus vidas, para su familia, para sus hijos, para los seres queridos que los rodean, para sus hermanos, que puedan preparar el camino para el regreso de Dios Altísimo, para que Él pueda morar con nosotros todo el tiempo, en todo momento, en todo instante, que siempre puedan estar gozosos en el Señor, que no dejen de velar, como dice tu palabra, Señor, que puedan dar gracias en todo, cada situación de sus vidas, porque entienden que es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, bendecimos a tu Hijo amado, el Salvador, que entregó su vida por nosotros, que vino para, Señor, para mostrarnos obediencia, humildad. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos aprender de su mansedumbre, su amor, su humildad, que nosotros imitemos a Cristo Jesús, que sigamos sus pasos todo el tiempo, Señor. Quitemos nuestra mente de cualquier hombre, de cualquier persona, que no hagamos ídolos de nadie, solamente nuestros ojos estén fijos en ti. Todos los hombres son pecadores, no hay ni uno solo, todos hemos pecado, todos somos malos, lo único es tu justicia, la única que nos permite hablarte, acercarnos a ti. Que nadie, Señor, fije los ojos en ningún hombre, Padre. Guárdanos de tanta tentación, de tanta maldad. Apártanos, Padre. Si es necesario, llévanos a ese desierto, Jesús, donde no haya distracción. Llévanos lejos, apártanos cada día más del mundo. Acércanos a ti, Señor. Queremos estar cerca de ti, lejos de la distracción, lejos de los deseos malvados de la carne, de los deseos codiciosos de los ojos, de los deseos de esa gloria que el mundo ofrece. Apartados, porque eso proviene de Satanás, no viene de Dios, del Padre. Nada de eso proviene de ti, Padre amado. Acércanos a ti, es nuestro clamor. Haz lo que tú tengas que hacer en nuestras vidas. Lo que tú hagas es perfecto y ayúdanos a tener gozo en cada instante, en cada momento. Damos gracias a ti, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, que Dios los bendiga, y si el Señor nos permite, pues
Estaremos con ustedes nuevamente el próximo domingo a la 1 de la tarde. Amén.